Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Manuel. Así es, buenas noches, estamos listos para presentarles lo último que ha acontecido en El Salvador. Estábamos a la expectativa de temas discutidos en la Asamblea Legislativa y ya le vamos a contar qué es lo que ha ocurrido. Esto y otras situaciones que forman parte del ambiente informativo, tanto a nivel local como internacional, lo tenemos aquí en Hechos Emisión Estelar. Comenzamos con nuestros titulares. Autoridades confirman 3 fallecimientos más por COVID-19. Conozca los datos actualizados sobre la afectación del virus en el país. Tenemos información en vivo desde la Asamblea Legislativa, donde la prórroga al estado de emergencia que solicita el gobierno no fue tema de agenda en la sesión plenaria. Ya le contamos. Abordamos con un médico especialista los aspectos claves que debe tomar en cuenta la población y las autoridades para lograr reducir los casos de COVID-19. Uno de ellos, el cumplimiento de la cuarentena. Los diputados aprobaron una prórroga para que los contribuyentes presenten su declaración del impuesto sobre la renta sin ser acreedores de multas ni intereses. En Estados Unidos, un inmunólogo despedido por la administración Trump alertó de un número sin precedentes de muertes a finales de año por un posible rebrote del COVID-19 y la gripe estacional. Vamos a comenzar esta entrega informativa saludando a nuestro compañero Néstor Hernández, quien se encuentra precisamente en la Asamblea Legislativa. Les decíamos que hay información importante que surge de los temas que han sido debatidos hoy, que fue un jueves de plenaria. Vamos a ir con Néstor. Néstor, buenas noches. Bienvenido a la entrega informativa correspondiente a este día. Néstor, más adelante nos vamos a enlazar contigo precisamente para que nos des detalles de lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa y este tema del COVID que ha tenido a los diputados en un intenso debate. Mientras establecemos el contacto hasta el Salón Azul, vamos a actualizarle los casos del coronavirus en El Salvador. Esta actualización se dio en la página del gobierno a las 4 de la tarde con 50 minutos. Lamentablemente 3 personas han muerto este día por el coronavirus. Más adelante, de hecho, les tendremos los detalles. Hasta el momento se tienen confirmados 1.112 casos. De estos, 684 son casos activos, 405 personas se han recuperado, 598 se encuentran en sospecha del virus. Se han realizado hasta el momento 48.913 pruebas del COVID. ¿Cuál es el pronóstico de los pacientes? 18 en estado crítico, 27 grave, 51 moderado, 185 estable y 403 asintomático. De 0 a 9 años, niños que han dado positivo por COVID, 28. 48 jóvenes preadolescentes y adolescentes de 10 a los 19 años, 48, como les decía, de 20 a 39 años, 494 personas, de 40 a 59 años, 414, de 60 a 79 años, 109 y mayores de 80 años, 19. Por departamento, San Salvador sigue siendo el que reporta más casos, 512, La Libertad 92, Santa Ana 72, San Miguel 55, Aguachapán 49 y La Paz 47. Bien, y vamos a hacer énfasis en algunos de los datos que están en las estadísticas que se actualizaron en el transcurso de este día. 3 personas se sumaron a la lista de fallecidos por COVID-19 en El Salvador. Hablamos de un hombre y 2 mujeres, un hombre de 44 años, una mujer de 54 y otra de 75. Esos son los datos que ha dado el Ministerio de Salud. En total ya van 23 fallecidos por COVID-19 desde que apareció el primer caso el 18 de marzo. Esa es la última actualización y quizás lo más relevante de lo que ha ocurrido en ese día en torno a los casos de COVID-19 en El Salvador. Ahora vamos en vivo hasta la Asamblea Legislativa con nuestro compañero Néstor Hernández. Néstor, buenas noches, cuéntanos.
Buenas noches, compañeros, desde la Asamblea Legislativa, donde los diputados en la plenaria 106 no aprobaron una extensión del estado de emergencia, herramientas que tenía el gobierno para poder aplicar diferentes medidas en torno a la pandemia de COVID-19. ¿Por qué no lo hicieron? Aseguran porque el gobierno, que presentó a eso de las 2 de la tarde la solicitud para que fuera aprobada en esta sesión plenaria, no habría incluido los requerimientos que ellos habían solicitado anteriormente, en el caso de algunos informes de diferentes instituciones, y también un plan de la reapertura económica tal como ellos lo habían solicitado. Escuchemos a continuación lo que dicen diputados al respecto de por qué no aprobaron esta solicitud del gobierno. En el decreto anterior, en los considerandos, había quedado que para poder prorrogar este decreto se necesitaba que fuese acompañado con aquellas medidas de reactivación de la economía, y esas tampoco venían. Por lo tanto, no solamente porque no ha reingresado, le pedimos al señor presidente de la Asamblea que convoque para el día lunes. Alguien dirá, pero esto vence el día sábado. Pero recuerde que hasta el martes vence el decreto de la cuarentena. La ley de cuarentena está vigente hasta el martes 19, por lo tanto seguimos en cuarentena. De aquí al martes nada cambia. Nada cambia. Pudiera cambiar el tema de los plazos que tenía que ver con en el órgano judicial. Hemos aprobado ahorita justamente una prórroga por 8 días. Así que eso no tiene nada que ver. O sea, aquí definitivamente el Código de Salud le permite, la ministra de Educación le permite perfectamente que decir, mire, no que no salgan los alumnos. O sea, el Código de Salud le da una serie de potestades en definitiva, y además la ley de cuarentena sigue estando vigente. El estado de emergencia tiene vigencia hasta el próximo sábado. Sin embargo, las autoridades han mencionado que se volvería catastrófico no tener estas herramientas para que el gobierno pudiera actuar en medio de la pandemia de COVID-19, donde solo en este día se hablan de 3 muertes, y también el gobierno aseguró que está en una situación complicada ante la no aprobación. Escuchemos qué mencionó Ernesto Castro, el secretario privado de la presidencia, al igual que el diputado Guillermo Gallegos al respecto. Presentamos el reporte de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional Civil, de Gobernación, y también presentamos el plan de reactivación económica, un plan que hemos hecho junto con asesores de alto nivel del INCAE, un equipo de alto nivel también del gobierno, y que estamos dispuestos a platicarlo, pues, pero este día la Asamblea de los Diputados no quisieron ni siquiera conocer ese plan. Ellos primero nos quitaron el régimen de excepción y ahora están queriendo quitarnos la ley de emergencia. Entonces yo no sé qué es lo que ellos están pensando, o sea, no sé cómo están viendo la realidad que está, o a lo mejor ellos están viviendo en otro mundo, o no tienen la información debida. Bueno, Gana va a solicitar nuevamente que se reconsidere la introducción de la prórroga de la ley de emergencia. Esta ley tiene vigencia hasta el día sábado, pero los partidos políticos, Arena y FMLN, se han puesto de acuerdo para convocar la plenaria hasta el día lunes. El día lunes ya habrá vencido la ley de emergencia. El próximo lunes a las 3 de la tarde ha quedado establecida la próxima sesión plenaria, donde se podrá evaluar tanto el estado de emergencia y, por supuesto, recordemos que el próximo martes vence la cuarentena domiciliar, una ley aparte. Tómelo en cuenta esto, no estamos hablando de lo mismo, aunque estén relacionados. Una cosa es el estado de emergencia, que le da algunas medidas y algunas soluciones al gobierno para que pueda tomarlas en torno a esta enfermedad o a este virus, y otra es la ley de cuarentena domiciliar, que obliga a los salvadoreños a permanecer en sus casas a menos que sea estrictamente necesario. Hasta esta hora de la noche, diferentes diputados de la Comisión Política están reunidos con miembros del Colegio Médico para que puedan evaluar un poco y tener algún conocimiento adicional en torno a una pandemia, cómo manejarse y sobre todo pedir algún consejo sobre cómo se está manejando y qué medidas se deben adoptar en los próximos días. Con esta información, compañeros, amigos televidentes, regreso al estudio de Noticiero Hechos. Buenas noches. Buenas noches para ti también. Muchas gracias por tu reporte. Y la ley de emergencia es el decreto 593. ¿Qué contiene este decreto? Le vamos a hacer un repaso junto a ustedes para que comprendamos de qué estamos hablando cuando decimos que no se prorrogó la vigencia y vence justo el sábado. ¿Qué puede pasar si esto pues no se da? Veamos a continuación. El decreto 593 del estado de emergencia nacional de la pandemia por COVID-19, que se aprobó a mediados del mes de marzo, establece lo siguiente.
En el documento se garantiza que no podrá ser objeto de despido todo trabajador o trabajadora que se haya enviado a cuarentena por COVID-19 o también personas que por restricciones migratorias no hayan podido regresar a El Salvador. También se obliga a las instituciones privadas de educación a pagar el salario a sus trabajadores. Algo que también es importante es que se habilita el uso de los documentos únicos de identidad cuyo vencimiento esté previsto dentro del plazo de vigencia del decreto. Para la adquisición de equipo médico, de trabajo y recursos del sistema de salud, se avala un proceso sin mayores trámites, con lineamientos dentro de la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública. Mientras que el Ministerio de Hacienda está habilitado para la búsqueda de recursos con otros países y organismos financieros internacionales y de realizar la contratación del personal de salud necesario para enfrentar la pandemia del COVID-19. También obliga al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, a rendir los informes detallados y relacionados con el decreto, cada 15 días a la Asamblea Legislativa. Además, establece que la Corte de Cuentas de la República estará vigilante del uso y destino de los fondos aprobados. Y el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, reaccionó a la falta de acuerdo en la Asamblea Legislativa para prorrogar el decreto de emergencia por el COVID-19. Esperaría que los diputados de la Asamblea reflexionen, porque si bien es cierto, va a terminar esta cuarentena estricta, se necesita el decreto de emergencia para la fase donde se va a reabrir la economía del país, para que se cumplan las medidas estrictas y rigurosas sanitarias que habrá en las diferentes actividades económicas que se vayan reabriendo y para que el Estado pueda seguir haciendo cumplir esas medidas sanitarias y que se dé esa reapertura de una manera ordenada y paulatina. Bien, y también les queremos contar que cumplir la cuarentena domiciliar es la única opción para disminuir la curva de contagios de COVID-19. Al menos eso es lo que aseguran expertos en infectología. Christopher Cornejo nos tiene más de sus declaraciones. Ante el descontento de algunos sectores por la imposición de medidas rígidas implementadas por el Ejecutivo para cumplir la cuarentena domiciliar a raíz de la crisis del COVID-19, el experto en infectología Mario Gamero opina que esa es la única opción para bajar la curva de contagios. Aún no se ha aplanado la curva. Los casos van en aumento en la población y precisamente uno de los parámetros para lograr parar una cuarentena es que los casos vayan en disminución y no que vayan en aumento. Lo que se busca es evitar que el sistema de salud colapse, como ha sucedido en países de Sudamérica, por ejemplo. Todos nos vamos a infectar en algún momento, pero lo que está haciendo es dándole chance un poco al sistema de salud para que no se aglomere esa gran cantidad de gente que se ve en otros países en donde ya no le dan cabida a la gente. No pueden estar ingresados, sino que están en un pasillo en el suelo esperando que los ingresen. Para finales de mayo se espera abrir la economía de forma gradual. En ese contexto se debe contar con una estrategia que garantice el cumplimiento de medidas como el distanciamiento social y el uso de tapabocas, por ejemplo, señala el experto. Tiene que ser una reactivación estratégica, guardando la distancia, exigiendo la mascarilla en todas las personas que van a llegar a un sitio de trabajo, exigiéndole su alcohol gel, el distanciamiento social es importante, ya no va a ser lo mismo como en los restaurantes, que uno comparte con 5, 6, 7 personas en una mesa, ¿verdad? Todo eso va a ser eliminado porque nuestra vida prácticamente cambió de repente. El número de contagios se ha elevado en las últimas horas, mientras que hay al menos una veintena de fallecidos. Con imágenes de Ever Ábalos, para Noticiero Hechos, Christopher Cornejo. Y con 63 votos en la sesión plenaria de este jueves, los diputados de la Asamblea Legislativa superaron el veto presidencial al decreto 630, que incluye la Ley Especial de Reconocimiento a los Profesionales y Trabajadores de la Salud ante la pandemia del COVID-19. Esta ley tiene diversas obligaciones para el Ejecutivo, por ejemplo, el brindar equipos de protección idóneos y capacitaciones para el personal de salud, así como una pensión vitalicia para la familia de médicos que pierdan la vida
vida en la lucha contra el coronavirus. Otra de las cosas importantes es que las madres solteras que también estén trabajando en el tema del COVID tengan el 20% más de su salario. Y esto va en el sentido que ustedes ven que hay inclusive hasta mayor dificultad, no solamente para el transporte, sino también, me imagino, para dejar a los niños, sobre todo cuando son hijos todavía de cuido. Mire, el gobierno argumentaba que no había fondos en el caso de porque medidas de bioseguridad es una obligación. Hayan o no hayan fondos, tenemos que obtener eso. De hecho, para eso se han dado 3.000 millones en esa asamblea, más otras donaciones que han venido. Las medidas de bioseguridad, eso no es discutible. Y los diputados aprobaron una propuesta que presentó el ministro de Hacienda para darle prórroga hasta el 30 de junio para la declaración y el pago del impuesto sobre la renta y pago a cuenta. La medida incluye a personas naturales y jurídicas, es decir, que las personas no van a pagar mora y tampoco intereses. El decreto es parte del plan de contingencia por la pandemia generada por el COVID-19. El facilitar a los contribuyentes que no lograron, cumplir con el pago y la declaración del impuesto sobre la renta, el poder hacerlo de aquí al 30 de junio. Y es por eso pues que venimos esta mañana y que la Comisión de Hacienda lo puede evaluar y de esta forma podamos darle paso a que los micro, pequeños, medianos y grandes contribuyentes, tanto personas naturales como jurídicas, puedan tener ese espacio a quienes no lograron pagar. Si envías remesas a El Salvador con las empresas Vigo de Western Union, Vía América, RIA y MoneyGram, el envío tiene 0 costo o tiene descuento durante todo mayo. Consulta en las redes del Ministerio de Economía las modalidades de envío de cada una de ellas. Regresamos al ámbito legislativo. Diputadas del partido FMLN llegaron a la Corte de Cuentas de la República. ¿Para qué? Para solicitar que se realicen auditorías especiales a los recursos aprobados para atender la emergencia nacional. Con el propósito de solicitar auditorías especiales que garanticen la transparencia de los fondos aprobados para atender la emergencia nacional por COVID-19, diputadas del FMLN que conforman la Comisión de Salud llegaron a la Corte de Cuentas de la República. En primer lugar, porque es de todos conocidos que esta semana el Comité de Gestión que tiene que ver con la parte de recuperación y activación económica, se han retirado varios representantes y realmente eso es preocupante, la falta de transparencia y de información de las que ellos, han aducido para el retiro de estos. Piden informes detallados respecto a la construcción del Hospital Temporal de CIFCO y a las remodelaciones de otros centros médicos. Y también queremos una auditoría especial en el Ministerio de Salud para ver la parte de insumos médicos, la parte también de equipos médicos y todo lo relacionado de cómo se está dotando el ministerio durante este marco de la pandemia del COVID-19 en el país. Por su parte, la presidenta de este organismo estatal, Carmen Elena Rivas, dijo que ya se había contemplado realizar las auditorías. Y como mencionaron, de las que todavía no están en los equipos de auditoría, ya de alguna manera nosotros ya habíamos girado las instrucciones pertinentes a los diferentes directores a efecto de poder identificar todos aquellos hospitales de la red pública que han sido remodelados para poderlos auditar. Además dijo que el comité que realizaba las auditorías en CIFCO está trabajando de forma virtual como medida preventiva para evitar más contagios debido a que un auditor se contagió en ese lugar. También implementamos y autorizamos que los equipos de auditoría se retiraran de forma presencial y que estemos haciendo uso de lo que son los medios electrónicos, ¿verdad? Ya estaban establecidos los respectivos enlaces y en razón de eso, toda comunicación vía correo electrónico a efecto de que podamos seguir obteniendo más insumos para realizar la auditoría. Los grupos auditores ya están trabajando en el control de la entrega de los $300 y el bono de los $150 para personal de salud, PNC y Fuerza Armada. Además se instalará la auditoría en entrega de la canasta básica que realizará el gobierno. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Goches, Noticiero Hechos.
Ahora vamos a conocer las terminaciones de los documentos habilitados para abastecerse de alimentos, medicinas y visitar agencias bancarias este viernes 15 de mayo. Los números son 0, 1 y 2. Recuerde portar siempre su documento de identificación y tomar todas las medidas a la hora de salir de su casa para no tener ningún inconveniente. Y esta es una fecha importante. A partir del 21 de junio se deberá iniciar con el pago de las cuotas de los servicios de energía eléctrica, agua, internet o cable. Es de recordar que por orden ejecutiva los pagos se suspendieron por 3 meses a raíz de la crisis generada por el coronavirus. Según declaraciones del titular de la CIGED, Manuel Aguilar, los afectados tendrán hasta 12 meses plazo para ponerse al día con los operadores de servicio, por lo que deben inscribirse para obtener una prórroga. Del 21 de junio en adelante es cuando ya los operadores pueden empezar ya a cobrar y las personas afectadas por el COVID-19 pueden empezar a hacer sus pagos ya diferidos hasta 24 cuotas. Si una persona quiere hacer los pagos en un número menor de cuotas, lo puede hacer. Ahí es solamente de ponerse de acuerdo con su con su operador de telefonía. Por si llegase a darse el extraño caso que el operador se niegue a dar este beneficio de optar por el diferimiento de pagos, siempre están habilitados los canales de la Defensoría del Consumidor y CIGED para darle solución rápida. Y Javier Simán dijo que la Asociación Nacional de la Empresa Privada seguirá a disposición del Ejecutivo para trabajar en conjunto, pese a que el presidente Nayib Bukele lo desconoce como representante del sector privado. El presidente de la ANEP le responde a Nayib Bukele, quien lo desconoce como representante de la gremial de empresarios. Javier Simán sostuvo que ellos continúan trabajando con los ministerios en medio de esta pandemia y que el mandatario tendrá siempre que dialogar con la empresa privada. El desconocimiento del presidente no tiene ningún impacto en el trabajo que hacemos desde la gremial. Es decir, ni el gobierno ni el presidente tienen nada que ver en la elección de los representantes del sector privado. El presidente está violentando un tratado internacional de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que ningún gobierno puede entrometerse en la representatividad ni de los empleadores ni de los trabajadores. Claro, si el presidente no quiere tratar conmigo, pues tendrá que tratar con algún otro representante de nuestra gremial o del sector privado. Y nuestros nexos con los diferentes ministros se mantienen. Simán se opone a las restricciones drásticas como la suspensión del transporte público y la cuarentena obligatoria. El presidente de la ANEP considera que regular la salida de las personas por número del documento único de identidad es un abuso. Mire, nosotros no acompañamos ninguna cuarentena restrictiva como la última que se ha dado. Es decir, creemos de que debemos de continuar en una cuarentena voluntaria, es decir, no salgamos innecesariamente. Nos oponemos a las restricciones a la movilidad individual. Hemos visto abusos, eso de pretender regular qué día sale uno con el DUI, la restricción de movilidad en los municipios, la falta de transporte público. El representante de la gremial dijo que la próxima semana esperan continuar con las reuniones con el ministro de Trabajo para analizar la posible reapertura de las empresas. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y este es un buen momento para invitarles a que cumplan las medidas para evitar más contagios de COVID-19 en El Salvador. Recuerde que es esencial acatar la cuarentena domiciliaria para no exponerse al virus ni exponer a la familia. No salga de su casa a menos que sea necesario y si puede abastecerse de alimentos, hágalo. En su casa cumpla todas las medidas sanitarias posibles. Lave sus manos constantemente. De no tener a la mano, pues utilice alcohol gel y cuando salga a realizar las compras no olvide su mascarilla y practicar siempre el distanciamiento social. Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. Continuamos con esta entrega de Noticiero Hechos. ¿Saben ustedes que en Santa Ana 2 hermanas están impulsando una iniciativa para recolectar víveres y posteriormente entregárselos a familias que están pasando por momentos muy difíciles ante la emergencia por el coronavirus? El periodista Julio Guevara las conoció y nos las presenta a continuación. En
En cuestión de 10 minutos, la acera de esta vivienda se convierte en una pequeña boutique. Desde hace 2 días, Carla y Claudia se han encargado de colocar en este lugar prendas de todo tipo. Son hermanas y se dedican al comercio ambulante, pero debido a la cuarentena especial no pueden salir más allá del pasaje a Zacualpa, en la colonia Río Arco de Santa Ana. Que yo voy a vender a las escuelas, yo voy a vender a lugares donde me pueda poner, que pueda colgar mi mercadería. Así ando yo ganándome la vida, ¿verdad? Para mis hijos, de igual forma mi hermana. Aquí las conocen como las hermanas Guevara. Siempre están juntas y esta vez no fue la excepción. Ante la emergencia que se vive por el coronavirus, dicen que se enteraron que en comunidades vecinas varias familias han salido a la calle a solicitar ayuda porque se han quedado sin alimento. Carla y Claudia sentimentalmente se vieron afectadas y pensaron en una acción solidaria. Decidieron sacar la venta que han tenido guardada, pero no para venderla. El objetivo es canjearla por víveres para hogares necesitados. Así es, cada prenda tiene un precio que se paga con arroz, leche, aceite, en fin, con productos de primera necesidad. Y de esa forma yo poder ayudar a las personas a apaciguar un poquito lo que es el hambre, ¿verdad? Dado la situación de la pandemia como estamos ahorita, pues todos estamos pasando por situaciones bien duras. Y los resultados fueron de inmediato. Hasta paquetes con alimentos han comenzado a donar las hermanas Guevara. Y todo porque Carla se encargó de compartir la iniciativa en redes sociales. Así se enteró Guadalupe, quien fue una de las primeras en apoyar. Por 1 libra de arroz cambié una blusa que me gustó para mí, y de ahí traje los frijolitos y también los canjeé por otra blusa que a mí me gusta. Poco a poco se han logrado cantidades favorables de víveres, tanto así que en un solo día se beneficiaron a más de 15 personas. Esto indica que se va por buen camino. Aquí estamos comenzando a hacer ya la bolsa que se van a entregar, que lleva la harina para tortillas, el aceite, lleva macarrones, salsitas, café, frijoles, leche. Las hermanas Guevara le quitaron el amor a lo invertido y aseguran que no se arrepienten. Todo lo contrario, confiesan que la satisfacción que están experimentando es única, porque antes de ganar prefieren compartir lo poco que tienen con las personas que de verdad lo necesitan. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Más banderas blancas han sido colocadas en hogares donde aseguran se agotan los alimentos ante la falta de ingresos y la imposibilidad de salir a buscarlos. Señor, que sea tu voluntad. La crisis alimentaria que enfrenta Carla Carrillos en su hogar la ha llevado desde hace algunos días a ondear una bandera blanca, en señal de escasez. Lleva más de 2 meses de no contar con ingresos económicos. Esto a raíz de la emergencia que enfrenta el país por el COVID-19, pues el lugar donde trabajaba tuvo que cerrar operaciones. Tenía mis ahorritos y le dije a mi hija, con esto vamos a sobrevivir, pero usted sabe que el dinero se va como agua. Entonces ya después dije yo, bueno, Señor, que sea tu voluntad. Y así pues Dios ha tocado corazones. Yo solo espero en Dios que esta emergencia pase ligero para irme a trabajar, ¿verdad? Y que siempre tenga mi trabajo, y si no, pues que se haga la voluntad de Dios, que yo sé que algo Él tiene preparado, ¿verdad? Para nosotros, los hijos de Él, ¿verdad? En similares circunstancias está Claudia Elizondo, quien desde hace algunos años se ha dedicado a la venta de ropa, pero hoy no la ha podido comercializar. Lo que más les preocupa es que en su casa ella es la que lleva el sustento diario. Asegura que al igual que sus vecinos, la comida ha comenzado a escasearse. Sumado a eso tiene la presión del pago de los servicios de luz y de agua en la comunidad 13 de febrero de Ilopango, donde son más de 300 las familias afectadas. Desde que esto comenzó,
ya no, ya todo se paralizó, ya no pudimos pues ir a invertir en nada el centro y pues bajó bastante de un día para otro porque ya no pudimos, ya no se pudo hacer nada, yo ya no vendía nada y pues con el caso del niño él necesita. ¿Los recibos cómo han hecho? Con los recibos siempre ha estado viniendo el recibo de luz, este mes que pasó vino bien alto. Y aquí nosotros no trabajamos ni nada y yo no consumo mucha luz. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, más de 1.3 millones de empleos en El Salvador están en situación de riesgo por la pandemia y que representa el 46.6% de las personas con trabajo en El Salvador. Ante eso, diferentes organizaciones como FESPAD y Cuerpo Diplomático de Alemania les entregaron ayuda. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Bien, y tras conocer esta información, varios funcionarios del gobierno acudieron a brindar ayuda a los habitantes de la comunidad 13 de febrero, esto en Ilopango. A la familia se les entregó cestas con alimentos y agua embotellada. Otras comunidades beneficiadas son Regalo de Dios de Soyapango, también las colonias Panamá 1 y 2 de los municipios de Mexicanos y la iglesia Onuba en Santa Tecla. Sorprendente la manera en que estaban organizados por pasajes, nos desinfectaron antes de entrar, ninguna familia salía de sus casas, fuimos casa por casa a dejar los víveres, luego fuimos a otra comunidad que eran 350 familias en Las Delicias, Comunidad Limón. Todos los jóvenes de esa comunidad se han unido para organizarse y apoyar a cada uno de los vecinos que viven ahí. También fue sorprendente darse cuenta que son familias que se están guardando en sus casas, que están cumpliendo la cuarentena. Y el Fondo Ambiental de El Salvador continúa entregando caretas de protección para los que enfrentan en primera línea la pandemia del COVID-19. Este día beneficiaron a comandos de salvamento con la donación de 325 para los voluntarios que realizan los traslados de pacientes a los diferentes centros hospitalarios. Este día queremos agradecer infinitamente la gran ayuda, esta gran colaboración que FONAES, por medio de nuestro amigo, nuestro querido compañero Coqui Aguilar, nos está haciendo en este momento. Son unas mascarillas que nos sirven a nosotros como equipo personal. Es parte del equipo personal que los voluntarios andamos en cada emergencia que nosotros realizamos o vamos, tenemos que usar el equipo personal como que son las mascarillas, los guantes y las caretas. Pero esta es parte del equipo personal. Este equipo es lo que nos hace a nosotros la diferencia entre la vida y la muerte, porque puede ser, si no lo andamos, el problema que podemos encontrar hoy en estos días, donde la epidemia, donde el virus del coronavirus ya es, o ya lo sabemos todo, ya es comunitario. También hemos preparado un informe para que ustedes conozcan cómo los emprendedores se están reinventando en medio de la emergencia. Marcela Rivera ha preparado el siguiente reporte. Las empresas que duran 500 años y los emprendimientos que tienen hasta 6 siglos en Japón fueron así. Aprendieron los ciclos de renovarse todos los seres vivos. Fátima Velázquez es una emprendedora que inició con el proyecto Cucaramácara, enfocado en el arte universal. Desde hace 6 años recibía a sus alumnos en un local, mismo que este año se transformó en un espacio virtual. Su forma de enseñanza cambió, todo cambió para ella y su emprendimiento. Los refuerzos y acompañamiento a niños, las artes plásticas, música, artes manuales, la danza, ahora todo se imparte en plataformas digitales. Yo tuve que cerrar mi local, ya no tengo local físico, ni lo voy a tener. Y la verdad es que ahora que lo veo, creo que es un gasto innecesario. Porque desde que esto comenzó, pues bueno, busquemos alternativas, veamos estrategias. Damos clases por Zoom, damos clases por cualquier plataforma y los niños hacen sus cosas y los alumnos hacen sus clases así. Entonces imposible no es. Lo que sucede es que hay que romper paradigmas aquí en la cabeza
para poderlo hacer. Fue un proceso duro, asegura, pero es consciente que es necesario reinventarse para acoplarse a la nueva realidad y salir adelante. Hay que trabajar en tu relación con la pérdida y tu relación con la muerte. O sea, cuando tu relación con la pérdida y tu relación con la muerte no es buena, o sea, te da miedo perder y te da miedo morir. O sea, los cambios, quiero decir, los cambios, las transformaciones son una forma de muerte. Tuve que trabajar en esa relación para poder estar tranquilo, para poder dejar ir las cosas en paz. Las micro, pequeñas y medianas empresas son las que dinamizan la economía en el país y las que se han visto mayormente afectadas por el coronavirus. Sin embargo, para Fátima, siempre existe una posibilidad de continuar con el negocio. La primera recomendación es sacar un estado financiero, sencillo, como pueda, no necesita ser un experto, pero eso le va a dar un parámetro real de lo que tiene ahora. Entonces, en esa toma de decisiones, con lo que tengo, real, voy a comenzar a tomar decisiones de lo que voy a hacer, de qué cosas voy a prescindir, qué cosas se van a quedar y qué cosas me voy a llevar. Para que las personas puedan retomar el camino del emprendimiento, Fátima asegura es necesario reinventarse, porque muchas actividades dejarán de ser iguales. Es por ello que también da cursos gratuitos en línea para que desde su experiencia conozcan las alternativas de solución. Este es un informe de Marcela Rivera. Es momento de una nueva pausa comercial. Ya volvemos. Las lluvias de las últimas horas ocasionaron inundaciones en el sector de la colonia Santa Lucía, dañando casas y las pertenencias de muchas familias. El periodista Enrique López con el informe. Las lluvias registradas la noche de este miércoles dejaron estragos a su paso. Pocos minutos bastaron para que las tuberías colapsaran, provocando inundaciones en varios puntos de la capital. Residentes de la colonia Santa Lucía son de los más afectados, quienes observaron impotentes cómo la fuerza del agua irrumpió sus casas. Eleodoro Ala sostiene que fueron momentos angustiantes para decenas de familias que lo perdieron todo. Solo tuvieron oportunidad de poner a salvo sus vidas. Así nos narra lo sucedido. Bueno, en la casa hasta las 2 mascotas. Es que no se puede. Aquí trata usted de sobrevivir usted, pues. Y allá las camas, el televisor, las cosas, las computadoras. O sea, yo no vivo acá, vivo allá. Allí definitivamente todo eso se arruinó. Es tanta la situación que buscando en mi casa ropa para cambiarme ahorita en la mañana, si no hay nada seco, pues. Todo está mojado. Un zapato tampoco, si no hay, todos están, y a saber dónde están. Porque... La corriente de agua arrasó con todo lo que encontraba, botando puertas, muros y ventanas. En las casas quedó marcado el nivel del caudal que superaba los 2 metros de altura. La familia de Miguel Gutiérrez es otra de las afectadas. Todas sus pertenencias se encontraban dispersas. Muebles y electrodomésticos fueron destruidos o quedaron inservibles. Incluso sus alimentos fueron llevados por el caudal. Acá, como se puede ver, las líneas, hasta donde llegó el agua, todo está dañado. Las puertas se arrancaron, se metió el agua todo. No tengo puerta acá tampoco. No hemos dormido por la inseguridad. Todo es un desorden. Esto nosotros ya lo recogimos, estaba tirado en el suelo. Estamos viendo a ver qué podemos recuperar de lo poco que ha quedado acá. Los representantes de cada familia denuncian que las inundaciones fueron causadas por una barrera de protección que ha sido ubicada a la entrada de la colonia donde se están realizando los trabajos de mitigación, ocasionando que los flujos de agua de las canaletas desemboquen directamente a la calle principal. Si eso no lo quitan, hoy en la noche, si llueve, volvemos a pasar esto. Y hay un responsable, pues, hay un responsable.
O sea, aquí no es cuestión de que es el invierno. Como nosotros ya nos hemos quejado antes que por la construcción que están haciendo de la Cárcava, han desviado las aguas para acá, ¿verdad? Primero que nos quiten ese problema para que no se llene. Las familias afectadas esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto, ya que el invierno apenas comienza y este problema se puede repetir durante las próximas noches. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y con el objetivo de evitar algún tipo de accidentes en esta zona, trabajadores del Ministerio de Obras Públicas se encargaron de limpiar las calles, cunetas y tragantes, retirando lodo, palos, hojas y todo tipo de residuos que quedaron luego de las lluvias. Ciertas áreas de la residencial Santa Lucía fueron cerradas para acelerar las labores de limpieza. El director de Protección Civil, William Hernández, informó que las lluvias de las últimas horas afectaron al menos 200 viviendas en la residencial Santa Lucía de Ilopango. Según el funcionario, la vulnerabilidad es nacional, por tanto, se deben tomar acciones preventivas. Lo que nosotros tenemos que hacer a través de nuestra medida es disminuir el riesgo a través de acciones preventivas. En el balance preliminar está aproximadamente 200 viviendas que fueron afectadas con distinto nivel de intensidad. Las que fueron más afectadas fueron 2 viviendas que se inundaron bastante. Las demás han tenido otro nivel de afectaciones, pero como lo comenté anteriormente, el gobierno central está haciendo un censo de las viviendas afectadas. También se van a hacer medidas de mejora o de reconstrucción o de limpieza a la vivienda afectada, y después medidas de amortiguamiento para que no vuelva a ocurrir la situación que tuvimos en la noche de ayer. El ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, destaca una reducción de 97 homicidios solamente en el mes de mayo, en comparación en el mismo periodo del año anterior. También se contabilizan 3 días en los que no se han registrado asesinatos. Los datos más importantes son que en el mes de mayo, si lo comparamos con mayo a la fecha del 1 de mayo al 13 de mayo del año 2019, iban 124 homicidios en ese periodo. Nosotros llevamos 27 homicidios desde el 1 de mayo a la fecha. Eso representa un 78.2% menos que el año pasado. En número son 97 homicidios menos. Más noticias nacionales en el siguiente resumen. La pandemia ha obligado a comerciantes a reinventarse. En San Miguel, la opción de autoservicio también es ofrecida por los mercados. Sin necesidad de bajarse de los automóviles, las personas pueden realizar las compras de productos como frutas, verduras y alimentos que son ofrecidos por los comerciantes, sin dejar de lado el distanciamiento social y el uso de mascarillas. La iniciativa es apoyada por la alcaldía. La distribución de bolsas solidarias continúa en barrios y comunidades de bajos recursos económicos de la capital. Esta vez los beneficiados fueron familias de la comunidad Tutunichapa. El alcalde Ernesto Mason, junto a empleados de la comuna, visitaron casa por casa para entregar las bolsas que contenían productos como frijoles, arroz, leche, entre otros. En condiciones de pobreza vive Ana Diosis Martínez, una anciana de 63 años de edad en el departamento de Usulután. La casa en la que vive no está en las mejores condiciones, además no cuenta con los servicios básicos de agua y energía eléctrica. Tiene a su cargo a varios nietos y por sus condiciones de salud no puede trabajar. Teme que con la llegada del invierno su vivienda se deteriore. Si usted puede contribuir en el caso, comuníquese al 7773-2818 o al 7956-7230. Para Noticiero Hechos. El gobierno del presidente Daniel Ortega liberó a casi 3,000 reclusos en medio. Esto luego de varias demandas de organismos de derechos humanos, los cuales advierten de los riesgos que representa el COVID en los penales de este país centroamericano de Nicaragua.
Un total de 2.815 ciudadanos fueron excarcelados en Nicaragua por disposición de la Presidencia de la República. La decisión ha sido saludada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por considerar que algunos de los reclusos son vulnerables ante el COVID-19. Aunque oficialmente se informó que la excarcelación se dio en ocasión del Mes de las Madres, el diputado oficialista Luis Barbosa sostiene que puede tratarse de una acción humanitaria. Si es un gesto también para evitar que sea algún contagio, creo que es positivo. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones locales también piden la excarcelación de 86 opositores arrestados por razones políticas. Conocemos de que las condiciones que existen dentro de los centros penales, no hay condiciones sanitarias, no hay una política de prevención para evitar el contagio. María Oviedo, quien es activista de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, demanda a las autoridades de gobierno un trato justo para los opositores que se encuentran en prisión. Deberían de tener los presos políticos esta misma oportunidad de poder salir de la prisión para poder salvaguardar su vida y que sus familiares puedan custodiar y garantizar que se les respete la vida y la salud. Mientras tanto, el gobierno del presidente Daniel Ortega insiste en que estos manifestantes son presos comunes. El que anda delinquiendo, el que asaltó, el que robó, el que mató es reo político. Yo me pregunto eso. Los organismos pro derechos humanos fundamentan su preocupación en que de los más de 80 opositores que están bajo arresto, al menos 23 presentan problemas de salud, condición que los hace vulnerable ante la pandemia. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Vamos a conocer qué es lo que está ocurriendo en Guatemala. En las últimas horas se han anunciado nuevas medidas, pero tenemos el reporte con Jacqueline López desde ese país. Jacqueline, te escuchamos. Buenas noches para informarles acerca de la situación del COVID-19 en Guatemala. Y es que en las últimas horas se han registrado 176 nuevos casos, lo que implica un crecimiento del 194% en comparación a las semanas anteriores. Estamos en la semana 9 y es una de las semanas más críticas, es lo que ha indicado el presidente Alejandro Yamatei. Pero también en cadena nacional dio a conocer las nuevas medidas que se impondrán para contrarrestar ya esta cifra de contagios que se ha vuelto incontrolable. Él ha indicado que los próximos 3 días el país permanecerá cerrado. Esto quiere decir que los guatemaltecos no podrán circular por las calles, exceptuando a que acudan a una tienda de barrio que en los próximos días deberán permanecer abiertos en cierto horario de 8 a 11 de la mañana. A partir del día lunes a las 5 de la mañana se levanta esta medida y el presidente Alejandro Yamatei ha indicado que entonces se habilitarán mercados y supermercados que estarán abiertos únicamente 3 días por semana en un horario específico, la misma cantidad de horas tanto para mercados como para supermercados. Quedan exceptos de esta medida el transporte pesado, quienes transporten alimentos, agua potable y también quienes tengan un tratamiento especializado como las personas que padecen enfermedades renales, así lo ha indicado el presidente Alejandro Yamatei, también aquellas personas que repartan comida y medicinas están exceptos de esta medida. Pero además es importante destacar que en el Hospital Roosevelt, que es uno de los hospitales principales del país, se ha detectado un caso positivo, por lo que se ha dado a conocer que los médicos han sido puestos en cuarentena y las personas que ahí se encontraban internadas también han sido trasladadas a otro hospital. Esta es la información desde Guatemala. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. El peor invierno de su historia moderna auguró a Estados Unidos un inmunólogo de la administración despedido tras alertar de incongruencias en el plan de acción contra la pandemia. Ante una comisión de la Cámara de Representantes aseguró que el gobierno federal no cuenta aún con los recursos necesarios para enfrentar un posible rebrote del COVID-19 durante la temporada de gripe y que se está quedando sin tiempo para prepararse. Ante una comisión de la Cámara de Representantes, el inmunólogo Rick Bright alertó de un número de muertes sin precedentes a finales de año por la combinación letal que sería un rebrote de COVID-19 y la gripe estacional, y aseguró que la administración Trump no tiene aún las herramientas necesarias para enfrentar una crisis de salud de esa magnitud. Our window of opportunity is closing,
Nuestra ventana de oportunidad se está cerrando. Si no logramos mejorar nuestra respuesta ahora, basada en la ciencia, me temo que la pandemia empeorará y se prolongará. Es probable que haya un rebrote de COVID-19 este otoño y vendrá acompañado de los retos de la gripe estacional. Sin una planificación apropiada, el de 2020 podría ser el invierno más oscuro de la historia moderna. Según el inmunólogo, en 2017 casi 79.000 personas murieron a causa de la gripe en Estados Unidos, una cantidad similar a las muertes que en 5 meses ha causado COVID-19. Bright asegura que el sistema de salud del país no está preparado para absorber una crisis como esa y advierte que tendría consecuencias devastadoras. Nos estamos quedando sin tiempo porque el virus aún se está propagando por todos lados. La gente se está impacientando por salir de casa y tenemos que tomar decisiones cruciales sobre cómo equilibrar economía y ciencia. Bright declaró ante una comisión de la Cámara de Representantes controlada por la oposición demócrata. El inmunólogo, que estaba al frente de un centro de investigación y desarrollo médico del Departamento de Salud, fue despedido el mes pasado después de que alertara de incongruencias en el plan de acción contra la pandemia. Bright presentó una denuncia formal sobre las causas políticas que considera que llevaron a su despido. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Hay preguntas que a todos nos inquietan. ¿Cuándo estará lista la vacuna contra la COVID-19 y cómo se va a distribuir a nivel global? Estas seguramente son interrogantes que se dan en todos lados, tanto aquí como en la comunidad internacional. Cuando el saldo de la pandemia roza ya los 300.000 fallecidos y la Organización Mundial de la Salud advierte que el coronavirus podría no desaparecer nunca. Veamos el siguiente reporte, donde tratan de responder a estas interrogantes. A la pregunta de cuándo estará lista la vacuna contra el nuevo coronavirus se suma otra. ¿Cómo se distribuirá? En Francia reinaba la indignación el jueves luego de que el director general del gigante farmacéutico Sanofi anunció que si hallaba la vacuna la entregaría primero a Estados Unidos porque las autoridades de este país invierten en las investigaciones, algo que el gobierno francés calificó de inaceptable. El director del grupo en Francia trató de apagar la polémica. Señaló que el gobierno estadounidense tendrá derecho a los pedidos más grandes, pero que el objetivo es que esta vacuna esté disponible a la vez en Estados Unidos, en Francia y en Europa de la misma manera. Para mí la pregunta de hoy no es quién recibirá la vacuna primero, sino quién encontrará primero una vacuna. Y puedo garantizar que una vez que tengamos una vacuna, haremos todo lo necesario para que los franceses, los europeos y que todo el planeta pueda beneficiarse de ella. Así que por lo que entendí fue una frase torpe, tal vez fuera de contexto. Y tuve una llamada con el jefe de Sanofi que me tranquilizó bastante, al igual que sus declaraciones de esta mañana. La Comisión Europea, por su parte, pidió que el acceso a un medicamento de este tipo sea universal. Y recordó que a principios de mes el bloque organizó una conferencia de donantes que recabó unos $8.000 millones para el desarrollo de una vacuna, pero en la que Washington rechazó participar. Mientras tanto, en una carta abierta publicada en línea, más de 140 personalidades, entre ellas el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa y el primer ministro pakistaní Imran Khan, pidieron el jueves que las futuras vacunas o los tratamientos contra el coronavirus sean distribuidos gratuitamente a todos. Actualmente existen más de 100 proyectos de vacunas en el mundo y se están llevando a cabo una decena de ensayos clínicos. Pero el camino será largo, y según la Agencia Europea de Medicamentos, la existencia de una vacuna en el plazo de 1 año es una previsión optimista. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el nuevo coronavirus podría quedarse para siempre y convertirse en algo con que la humanidad tendrá que aprender a convivir. Y el primer ministro japonés Shinzo Abe anunció hoy que levantará la mayoría del país la cuarentena, aunque no en Tokio y Osaka, el estado de emergencia específicamente puesto a principios de abril para contener la epidemia del coronavirus. Se levanta el estado de emergencia en casi todo Japón. El primer ministro Shinzo Abe anunció el jueves que se suspenden las medidas extraordinarias por la pandemia del nuevo coronavirus en 39 de 47 prefecturas del país. Tokio y Osaka y la gran isla de Hokkaido seguirán bajo el estado de emergencia. Al levantar el estado de emergencia en muchas áreas, vamos a desarrollar un nuevo estilo de vida, que es el de un mundo con coronavirus. Hoy es el inicio de ello.
Abe señaló que las medidas de emergencia podrían retomarse si existe un rebrote del virus. Solamente se registraron 55 nuevos casos de infección el miércoles en todo Japón, 10 de ellos en Tokio. En total, el país asiático registró unos 16.000 casos de COVID-19 desde el inicio de la crisis sanitaria, de los cuales cerca de 700 fueron mortales, niveles mucho más bajos que los observados en Europa y en Estados Unidos. Ahora nos vamos hasta la parte sur del continente. Tenemos información desde Bolivia con el periodista Héctor Uriarte en esa nación. Ahí ya se reportan, escuche usted, 3.100 casos de coronavirus. ¿Qué tal, queridos colegas de la red de noticias Salvavicción? ¿Cómo están? Como siempre es un gusto saludarlos para darles a conocer cuáles son las cifras que han presentado las autoridades acá en nuestro país con respecto a los casos de coronavirus. Hasta el momento, les doy el dato, son 3.148 casos positivos y 142 personas que han perdido la vida. A ver, han llegado 170 respiradores a Santa Cruz de la Sierra, es un departamento que se ubica al oriente de Bolivia. ¿Cuál es el propósito? Que en las posteriores horas comiencen a repartirse a los diferentes centros médicos para atender a todas aquellas personas que han presentado complicaciones por el COVID-19. Pero dentro de todo también queremos indicarles qué pasa con la ivermectina. Ustedes saben que hace no mucho las autoridades se han referido al tema y han decidido normar este producto, este fármaco que está causando mucha polémica porque hasta el momento no hay un estudio científico que avale y que diga que realmente puede destruir el coronavirus. Lo cierto es que las filas en las farmacias pues son inmensas. Inclusive algunas personas han tenido que acudir a centros veterinarios para comprar ivermectina, que por cierto ha triplicado su precio. Lo cierto es que las autoridades han dicho, bueno, si ustedes la quieren usar, tiene que haber un consentimiento por parte del paciente y también del médico. Y en las últimas horas también se nos ha indicado que el gobernador del departamento de Beni, que también se ubica al oriente de Bolivia, ha dado positivo al COVID-19. Estas son algunas de las informaciones que podemos presentarles. ¿Tienen alguna consulta, colegas? Gracias por tu reporte. Y con botas, gafas y traje protector, Harley el Tuerto, un perro pug entrenado como terapeuta, inicia una nueva jornada para aliviar el estrés del personal médico que lucha contra el nuevo coronavirus en un hospital de Ciudad de México. Harley el Tuerto es un perro pug entrenado como terapeuta. Su trabajo ahora es aliviar el estrés del personal médico que lucha contra el nuevo coronavirus en un hospital de Ciudad de México. Hay compañeros que inmediatamente van y quieren cargar a Harley, jugar con él, tocarlo. También hay que considerar que ya el tiempo de deprivación también de contacto físico que llevamos es significativo, sobre todo para el personal de la primera línea de acción, que inclusive se ha segregado de su propia familia para evitar una posibilidad de contagio. Antes de comenzar su jornada, su dueña, la neuropsicóloga clínica Lucía Ledesma, le coloca sus botas, gafas y un traje protector. Luego es tiempo de juguetear durante 2 horas con los médicos y enfermeras que atienden la pandemia, a quienes arranca sonrisas en medio de sus extenuantes jornadas. Una de las reacciones más frecuentes que encontramos, sobre todo en el personal que se encuentra directamente en las áreas COVID, es sorprenderse de que Harley, nuestro coterapeuta, el Tuerto, pues tiene también su propio equipo de protección, entonces genera muchas reacciones de empatía. Harley el Tuerto tiene 3 años de edad y es apodado así por una discapacidad visual. Forma parte del Servicio de Psiquiatría y Neuropsicología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Un equipo de especialistas en bioseguridad, veterinaria y enfermería preparó desde febrero la incorporación del perro a un proyecto de apoyo emocional, previendo la tensión que desataría la pandemia del nuevo coronavirus y un eventual desbordamiento de los hospitales. Ha sido un efecto generalizado pues muy significativo en términos de amortiguar un estrés psicológico, un estrés afectivo, psíquico, de todo tipo que nosotros como personal sanitario pues estamos viviendo diariamente. La Ciudad de México y zonas circundantes del vecino Estado de México conforman la región más afectada por la COVID-19 en el país.
Antes de despedirnos, vamos a dar un vistazo al mapa interactivo del Ministerio de Medio Ambiente para ver en qué zonas del país se podrían registrar lluvias. De hecho, el pronóstico indica que podrían afectar algunas tormentas la zona occidental del país, con énfasis en los departamentos de Huachapán y Santa Ana. Y de hecho, ahí vemos la nube roja desplazándose por esos puntos del territorio nacional. También no descartan que las lluvias lleguen próximamente a Chalatenango, donde se menciona que hay un ambiente relativamente fresco. En el resto de la región centroamericana podemos ver los cúmulos de nubes sobre Honduras y también sobre Guatemala, lo que indica que hay presencia de lluvia abundante en esos puntos del territorio centroamericano. Así llegamos al final de esta entrega informativa de Noticiero Hechos. Gracias por su sintonía. Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden nuestra cita mañana a las 8 de la noche.